gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí para compartir su palabra. Amén. Le invito a que me acompañe al libro de Primera de Samuel, capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3, y vamos a leer a partir del verso 1. Amén. Primera de Samuel, capítulo 3, y leyendo a partir del verso 1. Dice así la escritura en el nombre del Señor. Samuel, voy a leer de otra versión, es muy parecido, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. Verso 4: el Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí, vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Verso 6: pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez el Señor llamó a Samuel. Él se levantó y fue hasta donde Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿para qué me llamó usted? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor llamaba al muchacho. Ve y acuéstate. Verso 9, le dijo Elí, si alguien vuelve a llamarte, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha o oye. Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se acercó y lo llamó de nuevo: Samuel, Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que todo aquel que lo oiga le quedarán retumbando los oídos. Pueden sentarse, gloria al nombre del Señor. Vamos a hablar en esta noche bajo el tema: en el lugar de su presencia. En el lugar de su presencia. En una época de profunda idolatría, corrupción religiosa y abandono de la ley, la escritura nos enseña que un niño de apenas 8 años de edad subió al trono. Su nombre era Josías. Él podía haberse conformado con repetir el mismo patrón de decadencia espiritual de sus antecesores, pero la historia nos enseña que no fue así. La escritura dice que a los 17 años comenzó a buscar el Dios de David, su padre. No lo hizo por tradición ni por conveniencia, lo hizo por hambre espiritual, por pasión. Él tenía un deseo profundo de volver a lo verdadero, y ese clamor personal en lo secreto provocó una reforma nacional. Josías no tenía los recursos necesarios tal vez para planear o hacer que el país despertara de su letargo espiritual, de su sueño, pero tenía algo que Dios no puede resistir, y es un corazón que lo busca de verdad y ardientemente. La escritura nos enseña que el libro de la ley fue hallado en el templo, y Josías no se limitó a leerlo o a que le contaran de qué se trataba el libro, porque el libro de la ley había sido olvidado por muchos años, no era leído públicamente, no era estudiado. Es como si nosotros hoy en día escondiéramos la Biblia para siempre, y en 100, en 200 años un hombre encontrara una Biblia y la leyera. Es equivalente a lo que experimentó Josías, y la Biblia dice que cuando él leyó el libro de la ley, rasgó sus vestiduras y convocó al pueblo, los hizo estar en pie, convocó asamblea y les dijo: es tiempo de volver a la ley, es tiempo de volver a la adoración en Judá. Comenzó con un joven que en lo secreto buscó al Señor, y esto terminó en una gran
Reforma Nacional. Y esta historia nos recuerda la historia de otro joven en tiempos más antiguos llamado Samuel. Samuel vivió en una época de frialdad espiritual, cuando la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. El pueblo aún venía al tabernáculo, el pueblo aún hacía sacrificios, el pueblo aún conocía la ley. Sin embargo, el pueblo se hallaba en bancarrota espiritual, en decadencia. La escritura nos enseña que los hijos del sacerdote Elí fornicaban en la puerta del santuario y cometían toda clase de sacrilegio en el templo. Habían perdido el temor por lo santo, habían perdido el temor, la reverencia por las cosas de Dios. Los hijos de Elí se burlaban de lo que era santo, y el Señor levantó un profeta que le dijo a Elí: va a venir juicio sobre tu casa, porque tus hijos han blasfemado en mi presencia, no han guardado lo que es santo, y tú no los has reprendido. En ese tiempo de oscuridad espiritual, la Biblia dice que una joven, una mujer, una joven estéril se quebrantó delante del Señor y le dijo: Señor, yo quiero que tú me saques de este estado de frialdad, de este estado de soledad, y lo único que a mí me puede sacar de eso es tener un hijo. Porque en aquel entonces una mujer estéril era una mujer rechazada, era una mujer infructífera, era una mujer que socialmente no era bien vista. Y esta mujer llamada Ana, con lágrimas en los ojos, le pidió a Dios un hijo. Y Dios la escuchó, y ella le dijo: si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Si tú me das un hijo, yo no voy a fallar en darte la gloria a ti, sino que yo te lo voy a entregar. La escritura nos enseña de que Dios oyó la oración de Ana y le dio un hijo, cuyo nombre significa pedido de Dios, o Dios ha oído, o como lo conocemos nosotros, Samuel. En efecto, Dios escuchó el clamor de una mujer fiel en medio de una nación infiel, y Ana no solamente recibió su hijo, sino que lo entregó por completo a Dios. Y es en ese escenario que la Biblia dice que en los días de Samuel la palabra del Señor escaseaba y no había visión con frecuencia. Samuel nace en tiempo de crisis espiritual. Sería el último de los jueces, el primero de los profetas, un puente entre el caos de la anarquía y el establecimiento del reino bajo la dirección divina. Pues la escritura dice que en los días de los jueces no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. La nación no tenía dirección, la nación no tenía un enfoque claro, había una ruina espiritual, y allí en ese momento nace Samuel en medio del silencio en Silo, una colina consagrada donde descansaba el arca del pacto. Dios tenía a un niño dormido cerca del lugar santísimo, listo para ser despertado por su voz, mientras los hijos del sacerdote Elí, quienes eran a quienes les correspondía el culto, blasfemaban contra Dios, no respetaban lo sagrado, no tenían en poco la presencia de Dios. Había un niño dormido en el tabernáculo, cerca de la presencia de Dios. Y así como el mundo está perdido en sus deseos, yo siento que Dios tiene niños dormidos en su presencia, que Él quiere llamar y que Él quiere despertar en esta noche. Cuando todo parecía apagado, Dios estaba preparando un nuevo principio. Y ese principio no comenzó con multitudes, sino con un joven que estaba en el lugar de su presencia.
La condición espiritual de la nación no era porque no conocieran los ritos. Ellos conocían los ritos, ellos conocían las demandas de la ley, ellos sabían quién era el Señor su Dios, pero aún así estaban alejados de Dios. Tenían un conocimiento intelectual de Dios, pero no tenían una relación personal con Dios. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día en la iglesia. Mucha gente sabe quién es Cristo, sabe que murió en la cruz, sabe que resucitó el tercer día, pero no tienen una relación con Él. Conocen a Dios de manera intelectual, pero no le conocen de manera personal. Saben que es importante orar, pero no oran. Saben que es importante ayunar, pero no ayunan. Saben que la santidad es importante, pero no la respetan. Tienen un conocimiento intelectual de lo que es Dios, pero no tienen un conocimiento personal de lo que es Dios. Y la Biblia dice en el libro de Oseas capítulo 6 y verso 6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y el conocimiento de Dios vale más que 1000 holocaustos. Pablo dijo en el libro de Romanos capítulo 2 que es necesaria la circuncisión, no de la carne, sino la circuncisión del corazón, la circuncisión del espíritu y no la circuncisión de la letra. La alabanza que viene no de los hombres, sino de Dios. Y Dios está haciendo un llamado a su pueblo y a su iglesia para que vuelva a ser ese niño que está en el lugar de su presencia. Bienaventurados los niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquel que no se hace como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Yo sé que sabemos la palabra, conocemos las escrituras, conocemos los mandamientos, podemos predicar de manera erudita, hay abundancia de palabra, hay abundancia de predicador, pero Dios está buscando gente que quiera ir al lugar. Y si queremos de verdad hacer algo que impacte en nuestra generación y que Dios ponga sus ojos sobre nosotros, debemos seguir el ejemplo de Samuel. Y cuando llegó la noche, antes de que la lámpara del Señor fuese apagada, es decir, antes de las 12 de la noche, porque había un candelabro con lámparas y había una lámpara que el Señor había mandado, no se apagará, arderá 24 horas, pero las otras lámparas iban a ser apagadas. Y allí estaba un niño en algo inusual, en algo desconocido hasta ahora, porque la Biblia dice que en el tabernáculo estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que era la misma presencia de Dios. Y es algo inaudito en la historia, es algo desconocido por los teólogos, es algo que no tiene equivalente o igualdad en la historia, que en el tabernáculo dormía un niño. Y el Señor dijo: esto es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando una persona que esté cerca del lugar en donde yo me manifiesto. Samuel no estaba perdiendo su tiempo en las redes sociales, él no estaba perdiendo su tiempo en las cosas de este mundo. Mientras los hijos de Eli estaban afuera blasfemando de los santos, Samuel estaba en el lugar de su presencia. Estudiando la historia de Samuel, nosotros podemos ver el carácter de quienes son llamados por Dios. Dios no llama al azar, ni escoge sin propósito. La Biblia de Samuel, nosotros podemos encontrar en su vida rasgos esenciales del carácter que Dios busca en aquellos que Él desea usar. En tiempos donde muchos se conforman con vivir una fe superficial, Samuel nos muestra el gran ejemplo de que Dios busca una actitud del corazón, una obediencia interna a seguir los designios de Dios. Y lo primero que vemos
es que Samuel era un siervo humilde en medio del caos. El verso 1 dice la escritura que Samuel servía al Señor bajo la dirección de Elí. Y esto en sí mismo ya nos revela algo importante, porque los hijos de Elí, a pesar de que Elí los había reprendido por su mal caminar, ellos no querían servir adecuadamente al Señor. Entonces lo que Elí hizo es que comenzó a mentorear a Samuel y a trabajar en Samuel. Y él estaba pensando: si estos no quieren servir a Dios, yo veo en este joven una disposición en su corazón para servir a Dios. Y nosotros debemos recordar que Dios siempre tiene opciones y que Dios siempre tiene recursos, que Dios puede hacerlo con nosotros o Dios puede hacerlo sin nosotros, que Dios no se mueve por nosotros, sino que Él se mueve a pesar de nosotros. Aleluya. Nosotros no nos podemos creer ni grandes, ni indispensables, ni inaccesibles en el reino de Dios, porque Dios siempre va a encontrar un Samuel. Y mientras otros no querían saber nada del evangelio, Samuel le estaba diciendo a Elí: enséñame la palabra, enséñame el evangelio, enséñame cómo se debe trabajar aquí en el tabernáculo. Yo quiero aprender, yo quiero hacerlo. Y es lo mismo que los jóvenes de esta iglesia deben hacer. Mientras muchos están perdidos en el mundo, en sus deseos, y muchos se han ido de la iglesia, han dado la espalda a Dios y al evangelio, Dios está buscando hombres y mujeres, Samueles, que digan: aquí estoy yo quiero aprender, yo quiero servir, yo quiero que Dios me use, yo quiero hacer algo diferente. Samuel servía con humildad y con sujeción. ¿Y cómo podemos ver esto? La Biblia dice, probablemente antes de las 12 de la noche, que Samuel oyó que alguien le llamaba. Y Samuel no se levantó murmurando: ¿qué quiere este viejo a esta hora de la noche molestándome? Yo ya estoy durmiendo, que vaya a sus hijos. No, la Biblia dice que Samuel con humildad se levantó y salió de su aposento y fue donde estaba el anciano y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Muchos quieren la gloria, pero no quieren servir. Muchos quieren las cámaras, pero no quieren el sacrificio. Muchos no quieren estar abajo donde Dios primero los necesita. Y la Biblia dice que no solo una vez, sino que 2 veces Dios llamó a Samuel. Y Samuel no se levantó, dice la escritura, Samuel no se levantó a decir: ay, qué pereza, otra vez este viejito llamándome, ahora qué quiere, no tiene nada que hacer, que lo cuiden sus hijos. No, la Biblia dice que Samuel, con un espíritu de humildad, otra vez fue donde el hombre de experiencia, donde el anciano, donde quien lo mentoreaba, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Y Elí estaba entendiendo que algo estaba sucediendo, y Elí no le dice: tú eres un muchacho inexperto. No, él sabía que algo estaba pasando. Y una tercera vez él va, y Samuel dice: oh, yo ya entiendo. Dice Elí: ya entiendo qué es lo que está pasando. El Señor está llamando a este muchacho. No me está llamando a mí, no me está hablando a mí, pero está hablando a este muchacho. Años después, Samuel tendría que ungir reyes, tendría que reprender gobernantes, tendría que hablar con autoridad ante el pueblo. Pero todo comenzó cuando él no era nadie, cuando él estaba en lo secreto, cuando él servía siendo un desconocido. La escritura dice: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Samuel dormía cerca de esa luz, cerca de esa presencia, y él oyó la voz porque él estaba cerca del lugar de Dios. Santiago capítulo 4 verso 8 dice algo sencillo, algo simple para los que se preguntan: ¿cómo yo puedo sentir la presencia de Dios? ¿Cómo puedo salir de este estado de sequedad espiritual? ¿Cómo puedo yo sentir el fuego de Dios, la presencia de Dios en mi vida? Algo sencillo de practicar, algo sencillo de entender: acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. Es sencillo lo que la Biblia está enseñando. La Biblia no está diciendo que tienes que tener tantos títulos, o tienes que ser tan elocuente, o tienes que hacer tales méritos, o como escuchaba yo estos días, Dios mío, ten misericordia y ten misericordia de todos, o vamos a recibir la indulgencia y la petición que tal persona nos da. Nosotros no necesitamos indulgencia ni petición de nadie. Cristo ha pagado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre. Y allí en el silencio de la noche, en la cercanía de lo sagrado, en la humildad del servicio, Dios estaba buscando a ese joven y comenzó a llamarlo y comenzó a trabajar en él. Y por eso es imperativo en esta noche que deseemos hacernos como niños. Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10. El apóstol Pablo nos cuenta una historia muy triste, la historia de Demas. La Biblia dice que Demas era un colaborador suyo, pero la escritura dice que Pablo anuncia lo siguiente: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Demas había trabajado junto a Pablo, pero al final eligió el mundo por encima de la fidelidad de Dios. Abandonó el llamado y la comunión, y muchos están siendo atraídos por el mundo. Muchos en esta iglesia están siendo seducidos por el mundo. Puedo ver en sus ojos frialdad espiritual, puedo ver en sus ojos cadenas de pecado y de oscuridad. Pero yo he hablado seriamente con Dios en esta noche, y yo le he pedido al Espíritu Santo de Dios que descienda sobre este lugar, que cautive las mentes con su espíritu y que rompa toda cadena en el nombre del Señor Jesucristo. Que todo espíritu de desolación y de tristeza sea echado fuera por el poder de su palabra. Habrá alguien que pueda levantar sus manos al cielo y decirle: Espíritu Santo de Dios, te invitamos para que vengas sobre este santuario y soples vida sobre este lugar. Fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria en esta hora. Yo le he pedido al Señor que llame a esta juventud como un lazo irresistible. Yo le he pedido al Señor que anque profundamente nuestras marcas, nuestra fe y nuestra vida. Pero es necesario permanecer en su presencia. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes algo, joven? Yo te entiendo. Yo pasé también por la universidad, yo también pasé por la escuela, yo pasé por todo eso. Yo sé que es sentirse atraído por el mundo, yo sé que es sentirse seducido por el mundo, pero le voy a decir: usted no sabe de dónde Dios me ha recogido y de dónde Dios me ha sacado y de dónde Dios ha rescatado mi mente. Dios me sacó del mismo ateísmo, Dios me sacó de la misma negación de Dios, y yo entendí en medio de todo eso que el mundo pasa y sus deseos, que esos amigos que te abrazan son los mismos que luego te van a abandonar, que luego te van a dar la espalda. No te dejes seducir por el mundo, no te dejes engañar por el lazo del pecado. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Dios está llamando jóvenes para que se metan en serio con Dios, y Dios los va a levantar, y Dios te va a ungir, y Dios te va a bendecir en esta hora. Dios quiere levantar profeta en medio del silencio. Dios, oh my God. Habrá alguien que me está entendiendo en esta hora. Dios quiere levantar profeta. Dios quiere levantar profeta en esta iglesia. Dios quiere levantar profeta en esta iglesia. La confusión de Esaú, la crisis del primogénito es lo que está alcanzando a muchos de esta generación. No en Italia, no, aquí en esta iglesia. Le voy a decir, vengo afilado en el espíritu en esta noche.
Que como Esaú cambió lo primero por lo último y cambió la primogenitura por un plato de lentejas. Muchos que han nacido en la iglesia y en el reino de Dios están cambiando lo santo por lo impuro, lo sagrado por lo corrupto, porque se ven seducidos ahí por un grupito que los aplaude en el trabajo, en la escuela y en el colegio. ¿Y para qué falda? ¿Y para qué esto? ¿Y para qué lo otro? ¿Y para qué esto? ¿Para qué lo otro? Sí. Pregúntales cómo tienen el corazón, si lo tienen lleno, lo tienen vacío, porque ese es el engaño del enemigo. La escritura dice que el mundo pasa y sus deseos, y la crisis del primogénito está llegando a esta generación. Ahí me da pena el pelo, me da pena la falla, me da pena esto. Que no se enteren, que no miren que soy cristiano, porque qué vergüenza, se van a burlar de mí. Qué vergüenza esto y que lo otro. No entienden qué rica es la palabra de Dios estudiada por más de 2000 años, que ha transformado vidas. Muchos están negociando la presencia de Dios por lo temporal, cambiando lo eterno por lo inmediato, cambiando la gloria por la comodidad. Oh, pero yo oro ahora mismo para que el Espíritu Santo traiga un soplo de convicción sobre las vidas, que tus ojos espirituales sean abiertos para que puedas ver la realidad. Y yo creo que nosotros lo podemos ver. Yo creo que Diego puede ser testigo que cuando nosotros miramos nuestro pasado y nuestras vidas, nosotros decimos: ¿cómo era que yo hacía eso? ¿Cómo era que yo pensaba así? ¿Cómo era que yo creía que eso era lo correcto? Porque el enemigo pone vendas en nuestros ojos, pero el Espíritu de Dios rompe todo yugo y rompe toda cadena. El Espíritu de Dios ha venido para soplar. Siento unción, siento poder, siento autoridad en esta noche. Y lo primero es que Samuel era un siervo humilde. Número 2, Samuel es un siervo que aprende a escuchar la voz de Dios. Dame unos 15 minutos y termino. Dios llama a Samuel por su nombre, pero Samuel no reconocía la voz de Dios. Al escuchar su nombre, naturalmente corre hacia Elí, el único que podría haberlo llamado en ese contexto. Y esto es profundamente revelador, porque Dios no le dice muchacho, no le dice hey, no le dice mira, le dice Samuel. Dios conocía la identidad de este muchacho, desconocido en la nación, pero Dios lo conocía y lo llama por su nombre, y lo llama 2 veces por su nombre. En el verso 10, Samuel, Samuel. La escritura dice que cuando Dios llamó a Abraham, no le dijo hey, ay, mira, no. Él le dijo Abraham. Y él en Génesis 22 lo llamó Abraham. Abraham llamó a Jacob por su nombre, llamó a Moisés por su nombre. Él le dijo Saulo, Saulo, en Hechos 9:4 a Pablo: ¿por qué me persigues? Y lo que Dios estaba diciendo era: yo te conozco, yo sé quién eres tú y te estoy llamando. Jeremías 1:5: antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Porque nosotros no somos unos desconocidos delante de Dios, ni Dios está improvisando por nosotros. Cuando Dios nos llama a nosotros, no nos dice simplemente hey, mira tú. Él nos llama por nuestro nombre. Él nos dice Samuel, Samuel, Samuel. El salmista dijo: tú me has conocido mi sentar y mi levantarme, has entendido de lejos mis pensamientos. La escritura dice que no hay cosa oculta que esté a su palabra, a su conocimiento. Samuel no había comprendido que Dios lo llamaba Samuel, no conocía a Dios, pero Dios sí conocía a Samuel. Y así como muchos aquí tal vez no han tenido experiencias reales con Dios y no saben qué es meterse en lo real con Dios y en lo serio con Dios, y
Le estoy hablando más allá de simplemente unas palmaditas y unas lagrimitas. Le estoy hablando más allá de una danzadita y una emoción que luego vuelves a la misma frialdad y vuelves a la misma indiferencia que te ha caracterizado siempre. Oran por ti y vuelves a lo mismo. Interceden por ti y dices: sí, no, mi papá sí molesta esto y lo otro. El pastor es un fanático, el hermano Andrés se cree esto y lo otro, y mira esto y lo otro, y la culpa es de ellos, y todos ellos son los responsables. Pero necesitamos gente que se meta en lo real con Dios, que quiera conocer a Dios, que quiera estar en el lugar de su presencia, en el lugar de su presencia. Samuel no había comprendido que era Dios quien lo llamaba. ¿Y cuántas veces sucede lo mismo con nosotros? Escuchamos la palabra, pero lo tomamos simplemente como un discurso humano, como una enseñanza más, sin discernir que es el Señor mismo quien ha estado hablando a nuestro corazón. Y siento en el Espíritu Santo de Dios que hay un joven aquí que vino casi que obligado, empujado, porque no quería nada. Pero esto es más que un discurso humano. Está la voz de Dios hablando a tu conciencia, tocando tu corazón, que quiere entrar en lo profundo de tu ser. Y Él te quiere decir: yo te estoy llamando a ti por tu nombre, porque yo te conozco y yo tengo planes contigo. El hombre simplemente no nace, crece, se reproduce y muere. No. La Biblia dice que Dios creó al hombre para ejercer dominio en su reino. Dios lo puso como cabeza y no como cola. Y Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Dios quiere planes para ti. Dios quiere hacer algo con tu vida. Deja de sentirte poca cosa y entra en lo secreto con Dios. Y la Biblia dice: Samuel, 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 despiértate, como dice la canción. Hay mucho que hacer. Si vas a mi presencia, yo te voy a mostrar algo terrible. Yo te voy a mostrar algo grandioso. Yo te voy a mostrar algo que esta generación no ha visto. En medio del silencio y de la sequedad espiritual, Dios tenía un joven llamado Samuel. Dios te está llamando por tu nombre en esta noche. ¿No le ha pasado a usted que va por la calle y le dicen: hey, mira, hey, tú? Pero cuando dicen: sí, tú, Andrés, eso es lo que está diciendo el Señor: te has hecho el loquito por mucho tiempo, coqueteando con el mundo y tus deseos. Contigo es que estoy hablando. Oh, Dios mío bendito. A ti es que yo te quiero usar, a ti es que yo te quiero levantar. Contigo es que yo quiero hacer algo. A ti es que yo te quiero tocar ese corazón de piedra. Contigo es que yo quiero trabajar. Pero Samuel tenía humildad. Samuel no vino a ver qué pasa, a ver qué predican, a ver qué dicen. No. Cuando Dios le dijo, cuando el profeta le dijo: vas a responder al Señor, habla que tu siervo oye. Eso fue lo que Samuel dijo: habla. Y es la disposición que todos deberíamos tener en esta noche, en este lugar. Señor, habla, que tu siervo oye. La escritura dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Dios te va a llamar las veces que sea necesario. Porque a mí me llamó muchas veces hasta que nosotros oyamos su voz. Porque Dios no dijo: Samuel, no escucha, no le vuelvo a decir nada. No. Dice que lo llamó una segunda vez: Samuel. Y lo llamó una tercera vez: Samuel. Hasta que él oyó, hasta que él escuchó. Y Dios no tiene problemas en llamarnos una y dos o tres veces. ¿Sabes? Algo importante, algo relevante en la escritura. La palabra de Dios enseña de que Dios le dijo a Abraham, luego a Abraham: tu esposa Sara va a tener un hijo. Y lo interesante es que en Génesis 12, en el 18:1, en el 26:24, Dios le vuelve a decir a Abraham algo que ya le había dicho. Yo estaba leyendo Génesis estos días y yo decía: y el Señor, ¿por qué repite lo mismo?
Y se apareció otra vez Jehová el Señor a Abraham en visión y le dijo: Abraham, 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 yo soy el Dios que te mandó a salir de esta tierra, de tu parentela, y yo te voy a hacer grande. Y pasa 1, 2, 5 años y otra vez Dios: Abraham, yo soy el Dios que esto y lo otro. Y de repente, ¡ay, Dios mío!, la fe de Abraham comienza a desfallecer. Y Abraham le dice: Señor, permíteme tener por medio de esta esclava un hijo. Mira, ya el Señor se ha olvidado. Entonces yo me voy a acostar y ella va a dar a luz sobre mis piernas. Y es como si yo tuviera ese hijo. Y el Señor le responde y lo reprende y le dice: Abraham, de cierto te digo que Sara va a tener un hijo. Porque a veces nosotros, en medio de la crisis espiritual, nos olvidamos las veces que Dios nos ha hablado y que Dios nos ha llamado, y pensamos que Él se ha olvidado de su llamado y de su propósito, y estamos buscando esclavas como buscó Abraham para que den a luz una promesa. Pero el Señor está diciendo: no fue eso lo que yo te dije. Yo no te dije simplemente que te iba a usar un poquito. No, lo que yo te he dicho es que yo te voy a levantar, es que yo te voy a bendecir. Yo recuerdo hace 8 años una palabra profética sobre mi vida, y dije yo: el Señor ya se olvidó, el Señor ya se ha acordado. Y estos días, una vez más, un profeta de Dios vuelve a mi vida, y es como el Señor sacudiendo mi interior y decirme: hey, no trates de acomodar las cosas, no trates de acomodarlo a la lógica de este mundo. Lo que yo te he dicho, yo lo voy a cumplir. ¿Te acuerdas de lo que yo te dije? Que yo te iba a usar como un predicador, que yo te iba a bendecir, que yo te iba a levantar como un maestro, como un músico. Ay, Señor, han pasado 5 años, sí. Pero te estoy moldeando. Pero yo todavía no me he olvidado de la promesa. O es que cuando Dios quiso decir que me iba a levantar en esta generación, tal vez quiso decir que Dios me iba a sentir paz. No trates de acomodar lo que Dios ya te ha dicho. Lo que Dios ha dicho, eso es lo que Dios va a cumplir. Un hombre dijo que cuando la voz de Dios se convierte en algo más fuerte que escuchamos, todo lo demás encuentra su lugar. Necesitamos aprender a oír, a escuchar la voz de Dios. Número 3, voy terminando la historia de Samuel. Dice la escritura que él es un siervo dispuesto a obedecer. Y él dice: manda, Señor, que tu siervo está listo para obedecer. Samuel dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel es un modelo de esta generación. La generación que quiere más necesita aprender a obedecer más. El Salmo 119, 133 dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Demos un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Y este es el punto de quiebre espiritual en la vida de Samuel, que cuando Dios lo llama por tercera vez, Samuel ya no va donde Elí, porque él está aprendiendo a oír cuando Dios habla y cuando Dios lo llama. Cuando nosotros no aprendemos y no sabemos escuchar la voz de Dios, mantenemos corriendo donde el hombre, donde el chismoso, donde el pergoroguero, donde el este, donde lo otro. Pero cuando nosotros sabemos escuchar cuando Dios nos llama, nosotros sabemos apartarnos de todo mundo y entrar en lo secreto. Deja de correr detrás del hombre y corre tras la presencia divina de Dios. Deja de mendigarle amor al hombre y busca el amor de Dios, que crece, que todo lo abarca, que todo lo cambia, que todo, aleluya, lo ocupa. Nosotros necesitamos en nuestra vida más la presencia de Dios que cualquier cosa. Ya no debemos correr donde el hombre, debemos aprender a correr a la presencia de Dios. Este es el punto de quiebra en toda la vida espiritual. Un autor dijo: el primer paso para oír la voz de Dios es aprender a callar nuestra boca.
estamos simplemente pidiendo de manera mecánica y pida. Y Señor esto, Señor. Pero cuando nosotros nos callamos y estamos quietos delante de Dios, Él habla a su pueblo. Número 4, la Biblia dice que Samuel estaba creciendo en la presencia del Señor. Primera de Samuel capítulo 3 verso 19 dice: mientras Samuel crecía en la presencia del Señor. Lucas capítulo 2 verso 52. Voy a ir un poquito rápido por causa del tiempo. Dice la escritura: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con hombres. Antes de que Dios nos use, antes de que Dios nos saque a lo público, antes de que Dios haga algo importante con nuestras vidas, necesitamos crecer en su presencia. Y la Biblia dice que Samuel estaba creciendo en la presencia del Señor. La escritura dice: encomienda a Jehová en tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como mediodía. Es tiempo de buscar la presencia del Señor. Dile al Señor: yo quiero crecer en oración, yo quiero crecer en comunión contigo, yo quiero crecer contigo, yo quiero conocerte, yo quiero experimentar tu presencia, yo quiero crecer en ti. Hay muchos a nuestro alrededor que se han quedado enanos espirituales, se han quedado enanos físicamente, pero también espirituales, porque no han conocido la voz de Dios, porque no buscan la palabra, porque no alimentan tu espíritu. Todo lo que tú hablas, todo lo que tú conversas, con quien tú te relacionas, esto está alimentando tu espíritu. Y tú dices: ¿por qué no puedo salir de esta frialdad espiritual? ¿Por qué no puedo salir de esta incertidumbre? ¿Por qué no siento la presencia de Dios? Yo te voy a decir por qué no la sientes. Mira a tu alrededor, a esas personas con las que hablas, a las películas que ves, a los libros que lees, a la música que escuchas. Ahí está la respuesta de por qué muchos no sienten la presencia de Dios. No es que en la iglesia no se ore, no es que en la iglesia no haya poder, no es que en la iglesia no haya autoridad. Es que nosotros necesitamos aprender de la vida de Samuel y respetar lo santo y estar en la presencia de Dios. Él está creciendo, pero Él está creciendo en el lugar correcto. Saben, muchos están desesperados por cumplir los 18 para que papá no me pueda decir nada y yo me voy al mundo. Y ya mi papá ni mi mamá ya no me pueden decir nada porque yo hago lo que quiera. Te voy a decir, hay caminos que al hombre le parece muy derechito. Yo tengo 18, 20 y yo me las creo todas. En la iglesia todos son unos tontos. Yo me las sé todas. El salmista dijo: me convenía que me hubieses humillado para que yo aprenda tus estatutos. Y cuando Dios nos humilla, entendemos de verdad que nada vale más que su presencia. Dios está más importante, y para Dios es más importante el formar nuestro carácter que el acelerar nuestro crecimiento. Y Dios quiere formarnos, Dios quiere trabajar en nosotros, Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. La madurez espiritual no se mide por lo que haces, sino por cuánto dependes de la presencia de Dios en lo que haces. Y lo que necesitamos es ser establecidos en la presencia de Dios. Y déjame ir rápidamente. Número 5, simplemente dijo esto: fieles al llamado. Para pasar al punto 6 y terminar, la Biblia dice que Samuel le refirió a Elí todo lo que Jehová le había dicho. Samuel no le quitó ni le añadió. Nosotros a veces, por ser aceptados, por la desesperación de encajar en nuestra sociedad, le quitamos un poquito el mensaje, le quitamos un poquito la santidad, le quitamos un poquito la devoción, le quitamos un poquito a la oración. Pero Samuel comunicó todo lo que Jehová le había dicho, como Dios le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 26 del libro que lleva tu nombre, que lleva su nombre: ponte en el atrio de la casa del Señor y habla a todas las ciudades de Jehová todas las palabras que yo te mandé. Y lo último y más importante: no retengas palabra.
En otras palabras, todo lo que has oído, todo eso debes de ponerlo por obra. Todo eso debe aplicarlo. Todo eso debes estarlo, aleluya. Y nosotros no podemos mejorar el evangelio. Lo único que podemos hacer es ser fieles al evangelio. Porque el evangelio no se mejora, ni el evangelio se perfecciona. El evangelio es tal como es y demanda un precio de sus discípulos. Fuerte ese aplauso al Rey de la Gloria, aleluya. Tengo mucho para hablar, pero el punto 6 y final dice la escritura, Samuel 3:21. Y Jehová volvió a aparecerse a Samuel en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pero me gusta otra traducción, la Nueva Versión Internacional, porque dice: el Señor volvió a manifestarse en Silo, porque allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Recuerde que Silo era el lugar donde estaba el tabernáculo, en donde por primera vez Samuel oyó la voz de Dios. Y la escritura dice que los años pasaron y Samuel creció y nunca se fue del tabernáculo, nunca se fue de Silo, nunca se fue de esa montaña, nunca se fue del lugar donde por primera vez él había escuchado la presencia de Dios, la voz de Dios. No fue una experiencia pasajera, sino una comunión creciente. Samuel se convirtió en un hombre de intimidad con Dios, porque Dios no solamente se le apareció una sola vez, no, él siguió escuchando la voz de Dios. Hay quienes han probado un poquito de su gloria, un poquito de su presencia, y se han ido. Un poquito nada más, un poquito nada más, un poquito de lágrimas, un poquito de quebrantamiento, un poquito de comunión con Dios. Han sentido la presencia de Dios un poquito y luego se han ido. Pero Samuel no quería un poquito de Dios, Samuel quería todo de Dios. Y pasaron los años y Samuel seguía en el lugar de su presencia. No nos podemos ir de la casa de Dios. ¿A dónde iremos? ¿A dónde acudiremos? ¿A quién iremos? Como decíamos el domingo pasado, solo tú tienes palabra de vida eterna. Alguien levante sus manos y dígale: Señor, ¿a quién iremos? Te necesito a ti, necesito tu presencia. Yo me quedo en Silo, yo me quedo en la montaña, yo me quedo en el lugar donde hay comunión con Dios. Allí yo me quedo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Por siempre y para siempre. Escogería antes estar un día en la puerta de la casa de Jehová que 1000 años en las moradas de maldad. Dios está buscando hombres y mujeres que amen su presencia. Éxodo 33. Dios le dice a Moisés: te voy a sacar de aquí, te vas a ir. Y Moisés le dice: está bien, Señor, pero si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va con este pueblo, no nos saques de aquí. La razón por la cual nos volvemos fríos, apáticos, indiferentes, es porque nos hemos alejado del lugar de su presencia, porque hemos olvidado morir en el altar, porque hemos olvidado la comunión con Dios, porque ya la presencia no nos hace nada. Estamos en medio de los cantos espirituales y estamos fríos, indiferentes, porque ya no sentimos el fuego de Dios, ya no sentimos la pasión por la palabra, ya no sentimos la presencia. Día a día va muriendo eso en nosotros. Nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto apáticos e indiferentes. Pero Moisés dijo: no, si tu presencia conmigo no va, no me saques de aquí. Yo necesito algo importante, tu presencia, más que un buen trabajo, más que una novia o un novio que me pique el ojo, que me envíe regalitos, que me haga sentir bien. Yo necesito tu gloria, yo necesito tu presencia, yo necesito tu unción, yo necesito tener comunión contigo.
Dios está buscando gente que quiera estar en el lugar de su presencia. Dios, yo vengo cargado en esta noche, yo vengo afilado en esta noche. La escritura dice en Oseas capítulo 6 verso 3: y conoceremos y te conoceremos a ti y proseguiremos en conocerte. En otras palabras, yo voy a seguir conociéndote hoy, mañana y siempre. Oh, cuán profundos, cuán insondables, oh Señor, son tus pensamientos. Necesitamos estar en el lugar de su presencia. Que todo conformismo, que toda frialdad espiritual, que toda obra de las tinieblas salgan de estas vidas. Estemos en pie en esta noche. La época de Samuel, la época de Josías, es la época que nosotros estamos viviendo hoy en día. Es una época de apatía, es una época de conformismo, es una época de frialdad espiritual. Y Dios está buscando gente que quiera una reforma. Dios está buscando gente que quiera avivamiento. Dios está buscando gente que diga: hey, no voy a comer ni voy a beber hasta que la gloria de Dios caiga, hasta que algo diferente pase en mi vida. Ruina espiritual, Dios no guardó silencio. Dios no va a guardar silencio en esta noche. Un ministerio sin la presencia de Dios es un cántaro vacío. Tiene forma, tiene peso y sonido, pero carece del agua que sacia. Puede ser levantado en alto, pero no puede derramar vida. Sin la presencia de Dios somos estructuras vacías, somos ecos sin esencia. Porque ¿qué gano yo si hablo lenguas angelicales? Si tengo don de ciencia, tengo esto, tengo lo otro, pero no tengo el amor de Dios, no tengo la presencia de Dios. Soy como un metal, soy como un címbalo que al tocarlo no es agradable al oído, desafina. Su sonido es horrible. Así es una persona sin la presencia de Dios. Cuando vivimos sin la presencia de Dios, es inevitable que nos desgastemos, que llegue la sequía, la oscuridad a nuestra vida. Puede haber movimiento, pero no hay dirección. Pueden haber palabras, pero no hay unción. Puede haber actividad, pero no hay poder. Podemos guardar la apariencia en la iglesia, la apariencia de que aplaudimos, la apariencia de que le buscamos, la apariencia de que levantamos nuestras manos, la apariencia de que palmamos en la alabanza para que no nos digan nada, pero estás seco, estás vacío, estás sin la presencia. Oh, en el nombre del Señor Jesucristo, tú tienes que abrir tu corazón en esta noche. Tú tienes que abrir tu corazón en esta noche y disponerte para que la gloria de Dios te invada, para que el fuego del Espíritu Santo arda de nuevo en nuestras vidas y nos llene y nos toque y nos transforme. Más que estrategias, más que plataformas, necesitamos el lugar de su presencia. Necesitamos el lugar de su presencia. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo hago un llamado profundo
a una inquietud santa en esta noche, a un cansancio interior. Habrá alguien que diga: estoy cansado de sentirme así, estoy cansado de sentirme seco, estoy cansado de sentirme, oh Jehová, oh Señor, si me dieras bendición. Necesitas humillarte delante del Señor. El pueblo hoy en día, las iglesias hoy en día han entrado en una rutina. Oran sin fuego, sirven sin gozo, cantan sin lágrimas y viven sin pasión. Dios está buscando jóvenes, señoritas. Diga: Señor, yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero sentir algo más. Vamos a orar en esta noche. La Biblia dice: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si usted se va a quedar ahí manicruzado, no va a hacer nada, no va a sentir nada. Va a salir igual de vacía como entró. Pero si de verdad tenemos hambre de Dios, nos vamos a humillar delante de Él en esta noche. Todo el mundo dentro de este edificio entre en la presencia de Dios. Cierre sus ojos. Usted debe hacer un altar allí donde está y decirle: Padre Celestial, hoy en la noche, Señor, en que algo va a ser diferente. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6, la escritura dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y este texto nos habla de fuego que ya ha sido encendido. Es como cuando estamos prendiendo un asado, que está el hermano y la hermana allí con un cartón echándole viento, aleluya, para que el fuego se encienda. Eso es lo que la iglesia necesita, eso es lo que el pueblo necesita. El fuego debe ser avivado, debe ser alimentado, debe ser construido en el lugar de su presencia. Cierra tus ojos al cielo en el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, por la autoridad de la palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo de Dios, yo te pido que venga sobre este lugar, venga sobre estas vidas, Señor. Todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de apatía, lo reprendo en el nombre del Señor Jesucristo. Toda fuerza de la oscuridad la echo fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Yo te pido que toque las vidas, que toque las mentes, que toque los corazones en esta hora. Yo quiero ver quebrantados a esos que hace meses, que hace años ni siquiera derraman una lágrima porque se han enfriado. El inmundo se ha metido, el desánimo ha llegado. En el nombre de Jesús, alguien diga en esta noche: yo me levanto en victoria. Padre, avívame. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu fuego, quiero sentir la unción del Espíritu, quiero sentir tu presencia por la autoridad de la palabra de Dios y por el poder en el nombre del Señor Jesucristo. Yo entro en el mundo espiritual por usted y alcanzo victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Oh Padre Celestial, envía a tus ángeles, envía a tu ejército sobre este lugar para pelear contra las fuerzas de la oscuridad, para romper toda cadena y toda atadura en el nombre del Señor Jesucristo.
Todo espíritu de hechicería, todo espíritu de brujería, lo reprendo en el nombre de Jesús. Sale de estos cuerpos, sale de estas vidas, sale de estas almas en el nombre de Jesús. Todo espíritu de frialdad espiritual se va fuera ahora en el nombre de Jesús. Levanta tus manos al cielo y dile: Padre, tú eres santo, yo te alabo, yo te glorifico. Tócame, lléname, úngeme. Quiero sentir tu presencia, quiero sentir tu poder. No es tiempo de salir como regresamos. O yo te pregunto, ¿vas a volver a salir vacío? ¿Vas a volver a salir apático? Mañana vas a estar otra vez indiferente, de brazos cruzados. ¿O vas a dejar que el fuego, que la gloria, que la presencia te llene y te